Estás escuchando Descubriendo Ven Sígueme con África Lugo y David Rocha. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según a la hora que nos escuchen. Yo soy Iván Rocha y les doy la bienvenida a una emisión más de Descubriendo Ven Sígueme. Y les recuerdo nuestros medios de comunicación es @desvensígueme en Twitter y descubriendovensígueme@hotmail.com, nuestro correo electrónico. Y nos acompañan en esta ocasión, como siempre, África Lugo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Gracias por estar con nosotros. David Rocha. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este espacio y esperemos que podamos pasar un rato agradable, edificante y que podamos llevarnos alguna enseñanza para aplicarlo en nuestra vida diaria. Y al fondo, a Sheila. A todos bienvenidos. Queremos mandar saludos especiales a... Sí, en esta semana recibí un mensaje muy de una persona muy entrañable, de una persona a la que aprecio muchísimo, admiro bastante, más bien dos personas, y me gustaría mandarles un saludo muy hermanador, muy especial a la hermana Alicia Robles y a la hermana Ana Ramos, que nos están escuchando. De verdad me da muchísimo gusto saber de ustedes y que nos están escuchando en este espacio. Y más que nada, pues decirles que este es su espacio, que cuando ustedes gusten pueden mandarnos sus sugerencias, sus comentarios, sus aportaciones, y con muchísimo gusto aquí nosotros las estaríamos compartiendo con todos. También queremos mandar un cordial saludo y bendiciones a todos los que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Chile, Argentina, República Dominicana, Perú, España, Nicaragua, Ecuador, Dinamarca, que son los países que están constantemente escuchando Ven Sígueme, y aquellos que nos escuchan ocasionalmente pues son Japón, Corea, Taiwán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, la India, Filipinas. Estamos pegando duro en Asia. Nos escuchan también mucho en Asia, ¿verdad? Y pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Y paso cámaras y micrófonos, bueno, sin cámaras, a África y a David. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Gracias a todos los que nos escuchan. Y como siempre tenemos dos preguntas. Esta semana estamos viendo Alma, capítulos 39 al 42, el gran plan de felicidad. Y la primera pregunta es precisamente la siguiente: ¿sabes por qué se le llama el gran plan de felicidad? La segunda pregunta es: ¿recuerdan cómo se sintieron cuando fueron reprendidos por hacer algo incorrecto? Esas preguntas, como cada emisión, se quedan al aire. Si es el deseo de ustedes contestarlas, pues por favor háganlo a través de las redes sociales. Y la pregunta que tenemos para responder aquí es la siguiente: ¿cuál es tu reacción inmediata cuando alguien te dice que tiene buenas noticias? Ahora vamos a comenzar con Shay. Emoción. Emoción. Okay. Emoción, porque quieres saber inmediatamente qué es esa buena noticia. David. Pues yo creo que emoción y expectativa, ¿no? Que realmente deseamos saber, que nos digan cuál es esa nueva de gran gozo, ¿no? Así es. Iván. Pues se me fue la palabra, la tenía ahorita.
curiosidad. Ajá. ¿No? Ahora sí que emoción, expectativas y curiosidad, ¿no? Sí, es de cierto. saber qué es, de que no nos tengan en ascuas, que nos digan así de ya dime qué es, ¿no? Exactamente. Y creo que ya nos estamos preparando para poderla Sí, compartir con sí, otros, ¿no? sí, y para gritar del gusto Ya también. estamos checando bien a quién le vamos a ir a llevar el chisme, ¿no? Es cierto, es cierto. Y esta semana precisamente vamos a hablar sobre las buenas noticias. Ujú. La semana pasada vimos los consejos que Alma dio a sus hijos Elamán y Shiblón. Esta semana leeremos el consejo que dio al menor de los tres, Coriantón. Esta es una instrucción muy importante y muy valiosa, así que tomen sus escrituras y quédense con nosotros. En el capítulo 39, de los versículos 1 al 4, Coriantón, a pesar de tener el ejemplo de su hermano, siguió jactándose de su fuerza, se fue con una mujer que había conquistado a muchos y también a él, y debido a eso abandonó su misión. Alma le dice que no era una excusa. Vamos al versículo 5, por favor, del capítulo 39. 5. Sí, capítulo 39, versículo 5. ¿No sabes tú, hijo mío, que estas cosas son una abominación a los ojos del Señor? Sí, más abominables que todos los pecados, salvo el derramar sangre inocente o el negar al Espíritu Santo. Gracias. Una de las razones más importantes de esta enseñanza es que el pecado sexual se realiza en contra de nuestra propia conciencia, es decir, la mayoría de los mandamientos hablan sobre nuestro comportamiento hacia los demás, pero transgredir la ley de castidad es contra nosotros mismos, porque nos cambia e incluso cambia nuestra percepción del mundo y de los demás. Y aquí tenemos a Coriantón siendo reprendido por transgredir la ley de castidad. Así es, fíjate que aquí hay muchos conceptos que nosotros podemos aprender acerca de Alma cuando está reprendiendo a Coriantón. Y sobre todo en cuanto a temas que son de carácter sexual, de en lo que es guardar la palabra de sabiduría. ¿Sí? Yo creo que aquí encontramos un modelo muy hermoso de cómo los padres pueden hablar con los hijos y cómo pueden reprenderles. Aquí vemos que Alma fue directo con Coriantón, fue abierto, bastante abierto, fue honesto en la manera de hablar con él, no hubo rodeos, y pero le habló de una manera que no lo lastimó, no lo ofendió, sino que realmente le enseñó los puntos para que su hijo pudiera entender y comprender la gravedad de la situación en la que él estaba viviendo. Y eso es algo muy importante que nos han enseñado nuestros líderes. Ellos nos han dicho que cuando una persona entiende, no solamente lee o se aprende la doctrina, sino que la llega a entender, la estudia y la entiende, entonces es el preámbulo para que empiece a cambiar su actitud y obviamente las cosas que hacemos. Entonces es importante que nuestros jóvenes entiendan y comprendan primeramente la gravedad de los pecados sexuales. Número 2, que entiendan y comprendan que así de la magnitud en gravedad que son los pecados sexuales, también las responsabilidades. Todos nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos y de las acciones que nosotros hacemos. Número 3, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros atraemos por faltar a a la ley de castidad? Y por último, enseñarles el camino de regreso. Y que ese camino de regreso es el arrepentimiento. No va a haber otro camino más que el arrepentimiento y el ser merecedores de que la sangre expiatoria de Jesucristo nos limpie. Ahora, aquí Alma le está enseñando perfectamente y le está enseñando puntualmente la gravedad
de lo que son los pecados sexuales. Hay una frase muy importante que dijo no recuerdo, es un hermano que es catedrático en la Universidad de Brigham Young, en lo que es la carrera de escrituras antiguas. Y él, fíjate que decía algo muy interesante. Nosotros, cuando enseñamos acerca de moralidad a nuestros jóvenes, la tenemos que enseñar, y tiene que ir de la mano con los principios del Evangelio. No podemos separarlo. Y lo vemos en la actualidad como, aun cuando en las escuelas les enseñan lo que es la educación sexual, no bajan los índices de embarazos de niñas pequeñas embarazadas, no bajan, incluso las estadísticas lo dicen así. Ahora las personas que se contagian de VIH son cada vez más jóvenes. Entonces nos estamos dando cuenta que realmente la educación sexual por sí sola no va a ayudar, o no está ayudando a nuestra juventud y a nuestros adultos solteros a ser fuertes o a no ceder a las tentaciones. Fíjate lo que decía este catedrático: la moralidad, si enseñamos la moralidad como una buena idea o como simple ética, nuestros hijos no tendrán la fe que necesitan para soportar la tentación cuando ésta venga. Pero cuando los jóvenes entienden el papel de la moralidad en el uso apropiado del sagrado poder de crear vida, y su contexto en el Evangelio restaurado en su plenitud, entonces tendrán la voluntad de permanecer fieles. O sea, no solamente es darles la educación sexual por dárselas, sino es enseñarles por qué es importante el poder de la creación, qué papel primordial juega el poder de la creación en el plan de felicidad del que tú preguntabas en la mañana, al iniciar el espacio. Uh-huh. Para ellos, para que ellos puedan ahora sí entender la doctrina, y entonces se puedan mantener firmes cuando venga la tentación. Ahora, aquí vemos que primeramente Alma le enseña la gravedad de los pecados sexuales. ¿En qué consiste la gravedad de los pecados sexuales? Fíjate en dónde lo coloca Alma. Alma lo coloca en tercer lugar de gravedad, o sea, abajo de lo que son los dos pecados imperdonables, que es negar el espíritu y derramar sangre inocente. Y entonces vienen los pecados sexuales. Entonces lo está colocando en un tercer lugar en esa escala de gravedad. Y si nosotros nos damos cuenta, estos tres pecados, que son los más graves, tienen que ver, atentan contra la santidad de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros negamos el espíritu, nosotros estamos asesinando el espíritu. Nosotros sabemos que el alma, el espíritu y el cuerpo forman el alma. Uh-huh. Y las escrituras nos dicen que para que el gozo de una persona sea completa es cuando precisamente se unen el espíritu y el cuerpo y forman un alma. Y cuando nosotros destruimos una parte, destruimos las partes que conforman esa alma, estamos destruyendo al individuo. Y cuando negamos el espíritu, estamos asesinando su espíritu. Es decir, estamos destruyendo la vida espiritual de un individuo con absoluta blasfemia. Entonces,
lo estamos aniquilando espiritualmente. Cuando derramamos sangre inocente, pues estamos acabando con su cuerpo, ¿sí? Quitar la vida en lugar de dejar que Dios decida cuándo debe de terminar una vida y nosotros la tomamos en nuestras manos, entonces estamos también destruyendo esa alma. Ahora, ¿qué tienen que ver los pecados mortales con el atentado contra la vida? Los pecados sexuales. Parte importante del plan de salvación es precisamente que los espíritus que no han nacido aquí en la tierra, nosotros con el poder de la procreación, con el poder de dar vida, les estamos ayudando a que ellos vengan a esta tierra, obtengan un cuerpo, tomen o pasen por su periodo de probación y nosotros tenemos que garantizar y ayudar a que esos espíritus puedan regresar a salvo a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros utilizamos los poderes para dar vida con propósitos egoístas, de autocomplacencia, estamos interfiriendo precisamente en ese propósito. Nuestro Padre Celestial quiere que sus hijos espirituales nazcan en esta tierra en un entorno de familia, donde ellos puedan encontrar seguridad, donde ellos se sientan amados, donde ellos se sientan protegidos, donde encuentren todo lo necesario o las condiciones suficientes para que ellos puedan entender y comprender la doctrina que los va a llevar de regreso a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros no usamos ese poder de vida correctamente, entonces ¿qué pasa? Vienen embarazos no deseados, la interrupción de los embarazos voluntariamente, como es el aborto. Les estamos negando el tener una familia. Estamos viendo niños que nacen y que son niños que no son amados, que no son deseados y que sufren y que crecen en condiciones que no son las adecuadas espiritualmente, que aún muchos de ellos se reponen y logran ser buenos hijos de nuestro Padre Celestial. Pero nosotros estamos interfiriendo en ese proceso sagrado. De ahí es lo grave precisamente de los pecados sexuales. Ahora, la responsabilidad. Dice en el versículo 8 del capítulo 39, dice: mas he aquí, tú no puedes ocultar tu delito de Dios, y a menos que te arrepientas, se levantarán como testimonio contra ti en el postrer día. Esas son las consecuencias. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Al momento de que yo decido violar la ley de castidad y no me arrepiento, eso me va a afectar en mi progreso eterno y me va a afectar el día del juicio final y no le voy a poder echar la culpa a nadie. Exacto. Yo voy a ser responsable de esas decisiones que yo tomé en su momento. Luego vienen las consecuencias. Desafortunadamente a veces somos muy egoístas y decimos: no estoy afectando a nadie. El que yo vea pornografía no afecto a nadie, solamente me afecto a mí. El que yo me eche una canita al aire, eso no le afecta a nadie, absolutamente a nadie. Pero fíjate lo que enseña Alma en el versículo 8. Dice: mas he aquí, en el versículo 12. Y ahora el Espíritu del Señor me dice: manda a tus hijos que hagan lo bueno, no sea que desvíen el corazón de muchos hasta la destrucción. Por tanto, hijo mío, te mando en el temor de Dios que te abstengas de tus iniquidades. Claro que estamos afectando a otros.
y podemos asesinarlos espiritualmente. Así es. Porque mucha gente va a decir, a ver, se supone que David es líder dentro de su iglesia y dice que su iglesia es la verdadera iglesia de Dios y todo está muy bonito, pero él me está dando un mal ejemplo. Y yo, la verdad, no quiero pertenecer a una iglesia donde la gente viva como vive David. Entonces, cuando nosotros no vivimos de una manera honesta y sobre todo no vivimos bajo las normas de lo que es una vida moralmente pura, estamos dando un mal ejemplo, un mal testimonio de la iglesia. No van a juzgar a David nada más, sino lo primerito que piensa la gente es todos los de su iglesia son como David. Uh-huh. Y entonces les estamos negando a mucha gente la oportunidad, o estamos siendo piedra de tropiezo para que muchos se puedan acercar a la iglesia y puedan tener la oportunidad de beneficiarse de las ordenanzas salvadoras y de todo lo que conlleva ser miembro de la iglesia. Y por último, pues obviamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos el arrepentimiento. Siempre tenemos que enseñarles el camino de regreso. Que sí, cometieron errores y que ahora son responsables y que esto va a llevar consecuencias y que ahora ellos tienen que hacerle frente y que tienen que pasar por su proceso doloroso de arrepentimiento, pero que es el único camino que hay para regresar nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. O sea, enseñarles a que deben de confiar en la expiación de Jesucristo. Enseñarles a confiar de que no todo está perdido. Pero obvio, sin dejar de preponderar que es mejor la prevención, sí, que ya posteriormente la reprensión. Exactamente. Sí, es mejor que ellos tomen la decisión de no pasar por todo ese proceso terrible de un juicio disciplinario, ese dolor tan grande que causa. Yo creo que es mucho mejor que lleven unas vidas puras, unas vidas rectas y que no tengan que meterse ahí. Ahora, difícilmente los miembros de la iglesia pueden cometer los dos pecados que están arriba de los pecados sexuales. Yo te podría decir que en mi experiencia son muy poquitos los miembros de la iglesia que se les hace un juicio disciplinario por negar el espíritu o por derramar sangre inocente. Pero desafortunadamente los pecados sexuales son muy recurrentes dentro de la iglesia. Es algo en lo que los miembros de la iglesia, si no estamos preparados, si no estamos entendiendo la doctrina precisamente de lo que es la pureza moral, podemos caer. Y si no nos estamos fortaleciendo en ese aspecto, podemos caer. Y tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos desde pequeños, desde en su juventud, para que no cometan esos errores muy graves. Así es. Aquí hay algo muy interesante. La forma en que Alma, el padre de Coriantón, toma esa oportunidad para enseñar a su hijo acerca de su relación con Jesucristo y por qué es importante que entienda esto. De hecho, por difícil que parezca esta conversación para Alma, de los versículos 9 al 14 podemos leer que da ideas muy buenas para no caer en ese pecado, porque ya hablaste acerca de las consecuencias. Vamos ahora, por favor, a leer Alma 39, versículos 15 y 16. Y ahora bien, hijo mío, quisiera decirte algo concerniente a la venida de Cristo. He aquí, te digo que Él es el que ciertamente vendrá a quitar los pecados del mundo. Sí, Él viene para declarar a su pueblo las gratas nuevas de la salvación.
Y este fue, hijo mío, el ministerio al cual fuiste llamado para declarar estas alegres nuevas a este pueblo, a fin de preparar sus mentes, o más bien, para que la salvación viniera a ellos, a fin de que preparen la mente de sus hijos para oír la palabra en el tiempo de su venida. Gracias. En ambos versículos escuchamos la palabra buenas y gratas nuevas. ¿De qué estamos hablando? Del Evangelio. Así es. El presidente Dieter F. Uchtdorf en la conferencia de octubre de 2007 dijo lo siguiente: el Evangelio de Jesucristo son buenas noticias, buenas nuevas y mucho más. Es el mensaje de salvación que repetidamente anunciaron Jesucristo y sus apóstoles y profetas. Creo firmemente que toda verdad y luz que se origina de Dios está comprendida en el Evangelio de Jesucristo. Vamos ahora a leer Doctrina y Convenios 128, versículos 19 y 23. Ahora, ¿qué oímos que hemos recibido? ¿Qué oímos en el Evangelio que hemos recibido? Una voz de alegría, una voz de misericordia del cielo y una voz de verdad que brota de la tierra. Gozosas nuevas para los muertos, una voz de alegría para los vivos y los muertos. Buenas nuevas de gran gozo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas de cosas buenas, y que dicen a Sión: He aquí, tu Dios reina. Como el rocío del Carmelo descenderá sobre ellos el conocimiento de Dios. Eso es el Evangelio. La hermana Colleen K. Menlove en la Conferencia General de octubre de 2002 dijo: podemos oír una voz de alegría que brinda exclamaciones de gozo y esperanza a nuestra vida. El gozo de nuestros testimonios del Salvador puede acentuar todo aspecto de nuestra vida a medida que nos esforzamos por venir a Cristo. Entonces, hablábamos de lo que sentimos cuando alguien nos da buenas noticias, y claro, esto es el Evangelio. Alma comprende a su Hijo, y se lo dice claramente en el versículo 17 del capítulo 39, por favor. Vamos a regresarnos ahí al versículo 17 del capítulo 39. Y ahora tranquilizaré un poco tu mente sobre este punto. He aquí, te maravillas de por qué se deben saber estas cosas tan anticipadamente. He aquí, te digo, ¿no es un alma tan preciosa para Dios ahora como lo será en el tiempo de su venida? Gracias. Probablemente Coriantón se preguntaba o no tenía tan claras algunas cosas y no estaba verdaderamente convertido. Vamos a ver ahora Alma 40, versículo 1. Ahora bien, hijo mío, he aquí algo más que quisiera decirte, porque veo que tu mente está preocupada con respecto a la resurrección de los muertos. Hay una razón por la que Alma empieza por la resurrección. Vamos a ver ahorita esta parte. En la revista Liaona de julio de 1981, el elder Bruce R. McConkie escribió: creo que el obtener un testimonio de Jesucristo depende de la fe que tengamos en la resurrección. Si creemos que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces sabremos que es el Hijo de Dios. Y si estamos convencidos de que es el Hijo de Dios, sabremos que su evangelio es verdadero. Si su evangelio es verdadero, entonces las personas deben creer y ser obedientes, o de lo contrario, están en serio peligro de no conocer la exaltación. Deben aceptar las verdades del Evangelio, bautizarse y vivir la ley, o serán condenados. Esto nos lleva al razonamiento de que, si los apóstoles de aquella época tenían el poder y la persuasión para convencer a los hombres de que Jesús resucitó de entre los muertos, también los tenían para establecer la veracidad y la divinidad de la obra. ¿Cómo se puede probar que existe la resurrección? Tal como lo veremos, se prueba por medio del testimonio. Exactamente. Pablo testificó que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Y de hecho, en las Escrituras podemos encontrar muchos testimonios indubitables, como lo menciona la Biblia, de que Jesucristo se apareció a infinidad de personas ya como un ser resucitado. Pero no solamente eso, sino que también en las Escrituras, en los Evangelios, en uno de los Evangelios, no tengo ahorita bien la cita, nos menciona que también hay personas que dan testimonio
de todos los hombres justos que resucitaron en el momento en que Jesucristo resucitó. Porque hubo testimonio de muchas personas en Jerusalén que vieron a Noé, a Abraham, a los patriarcas de la antigüedad como seres resucitados. Así es. Y esto es lo que Alma quería que su hijo entendiera para ser verdaderamente convertido, algo básico. Y vemos ahí otra vez implícita la palabra entender. Así es. O sea, entender la doctrina para que entonces haya ese cambio en nuestro corazón y entonces venga la conversión. Alma también enseña a Coriantón que podemos preguntar al Señor cuando no sabemos o no entendemos de algo, y lo hace con su propio ejemplo, porque en el versículo 7 Alma hace una pregunta. Y eso es lo que él quiere que Coriantón entienda y aplique, que le pregunte al Señor. Vamos ahora, por favor, a Alma 39, versículo 11. Perdón, es Alma 40, perdón. 40, 11. Sí, perdón. Ahora bien, respecto al estado del alma entre la muerte y la resurrección, lo siento, he aquí, un ángel me ha hecho saber que los espíritus de todos los hombres, en cuanto se separan de este cuerpo mortal, si los espíritus de todos los hombres, sean buenos o malos, son llevados de regreso a este Dios que les dio la vida. Gracias. Esta enseñanza de Alma la podríamos tomar como una clase de mini juicio. Y tenemos que entender que no significa literalmente que volverán a la presencia de nuestro Padre Celestial. El presidente Joseph Fielding Smith Jr., en su libro Respuestas a las preguntas del Evangelio, enseña lo siguiente. Alma no quiso decir forzosamente que se nos lleve de regreso a la presencia de Dios. Las palabras de Alma, a mi modo de ver, no tienen la intención de comunicar la idea de que todos los espíritus regresan a la presencia de Dios para que se les designe un lugar de paz o de castigo y ante él recibir su sentencia individual. Ser llevados de regreso a Dios sencillamente quiere decir que la existencia terrenal ha llegado a su fin y que han regresado al mundo de los espíritus, donde se les asigna un lugar según sus obras con los justos o los injustos, para allí esperar que llegue la resurrección. De regreso a Dios es una frase que tiene equivalentes en muchas otras situaciones bien conocidas. De hecho, el mismo presidente Joseph Fielding Smith en ese mismo discurso pone un ejemplo, ¿no? De un misionero que va a servir su misión fuera del fuera de su país y permítanme tantito. Sí. Que se va fuera de su país. Fuera de su país y cuando termina la misión regresa y llega al aeropuerto de los Estados Unidos. Y él dice, ya estoy en casa. O sea, está llegó o arribó al país de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que ya esté en la presencia de su familia, en su hogar. Entonces es más o menos lo mismo. Nosotros regresamos al mundo de los espíritus. Y es como regresar a casa, regresar a la presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que literalmente seamos llevados a comparecer ante Dios. Así es. Es la primera vez que vamos a hacer esto, pero me gustaría que respondieran nuevamente una pregunta. ¿Qué significa para ustedes el hogar, Shay? Para mí significa seguridad, estabilidad, un lugar en donde puedes llegar y descansar de muchas cosas, donde puedes encontrar refugio, sabiduría, amor, el lugar que a veces que estás lejos y extrañas. Ok, gracias. Para ti, David, ¿qué significa el hogar? Ay, pues yo creo que también es eso, un refugio del estrés, del trabajo, de las cosas que no me gustan, un lugar en donde llego a estar con mis seres queridos,
donde me siento en familia, donde me siento aceptado, donde me siento amado, querido, protegido. Ok. ¿Y para ti, Iván, qué significa el hogar? Bueno, sin escucharme muy trillado, un rinconcito cerca del cielo, ¿no? Ajá, okay. Un lugar a donde, digo, es el lugar al que quieres llegar después de un día de trabajo, de estar en el estrés del tráfico, de estar, no sé, probablemente con gente tóxica, y lo que quieres es llegar a descansar a un lugar tranquilo, a la paz, a la tranquilidad, donde mora el Espíritu de Dios. Y pues ese es el hogar, ¿no? Un Así rinconcito del cielo. Muchas gracias. Fíjense bien por qué está esta pregunta. Si quieren contestarla también las personas que nos escuchan, por favor, nos encantaría saber qué significa para ustedes el hogar. Vamos a leer Alma 40, versículo 12. Y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz, donde descansarán de todas sus aflicciones y de todo cuidado y pena. Y ahora, segundo de Nefi 9:18. Ahí dice la palabra justos. ¿A dónde van a llegar las personas que fueron justas? Mas he aquí, los justos, los santos del Santo de Israel, aquellos que han creído en el Santo de Israel, quienes han soportado las cruces del mundo y menospreciado la vergüenza de ello, estos heredarán el reino de Dios que fue preparado para ellos desde la fundación del mundo, y su gozo será completamente para siempre. Ellos irán a ese hogar. Exactamente. ¿Sí? Aquí hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Nos habla de estados. Porque nos dice, y sucederá que los espíritus de los que son justos serán recibidos en un estado de felicidad que se llama paraíso, un estado de descanso, un estado de paz. ¿Esto qué quiere decir? Es muy parecido a como vivimos ahorita. Ahorita nosotros estamos reunidos tratando estas cosas importantes y maravillosas que realmente nos hacen sentir felices, nos hacen sentir gozosos, nos fortalecen espiritualmente. Se puede decir que estamos en un estado de paz, de felicidad, de tranquilidad espiritual. Pero aquí en la esquina hay 4 jóvenes que se están emborrachando. Estamos viviendo en el mismo espacio, pero el estado del espíritu es diferente. Exactamente. Ellos están, aunque están compartiendo el mismo lugar, ellos están en un lugar, o ellos están en un estado completamente diferente al de nosotros. ¿Por qué va mi comentario a esto? El presidente Brigham Young enseñó muchísimo en cuanto al mundo de los espíritus, y a medida de que ha pasado el tiempo, muchos de los profetas que le siguieron a José Smith y a Brigham Young han ido recibiendo un poquito más de luz y más en cuanto al mundo de los espíritus. Y fíjate que es algo muy importante. Por eso es que es importantísimo cómo nos estamos preparando en esta vida para poder pasar del otro lado del velo. Exacto. Porque ¿qué estado es en el que vamos nosotros a estar viviendo en el mundo de los espíritus? Pues aquí nos dice que hay 2. O un estado de felicidad, que es nuestro hogar, de descanso, etcétera, etcétera. O nos podemos ir a la cárcel espiritual. Y eso tiene mucho que ver con la preparación de nuestro corazón. Sí. Vamos a leer un poquito de lo que enseñó el presidente Brigham Young, así rapidísimo. Sí. Por favor, Sheila. Y nos deleitaremos en asociarnos con los justos y los puros de corazón que se encuentran en el mundo de los espíritus hasta la resurrección. Fíjate bien, los justos estarán en grupos, asociándose. En el Antiguo Testamento nos dice, y la luz llama a la luz, la inteligencia se allega a la inteligencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de acuerdo
como tengamos nuestro corazón, si somos puros de corazón, si somos justos, dice ahí que nos deleitaremos en asociarnos con los justos. ¿Por qué ninguno de nosotros está precisamente con los jóvenes que se están drogando ahorita? Porque nuestro corazón está puesto en otras cosas. Exacto. Diferentes, está en un estado diferente. Digo, no me gusta ponerme como ejemplo, ni mucho menos, pero es algo que es un paralelismo que me gustaría para que podamos entender por qué tenemos que prepararnos, y las decisiones y lo que hagamos en esta vida va a determinar muchísimo nuestro estado en el mundo de los espíritus. ¿Podemos seguir leyendo? Supongamos entonces que una persona es de corazón maligno, entregada totalmente a la iniquidad, y que muere en tales condiciones. Su espíritu irá al mundo de los espíritus con intenciones de hacer lo malo. Por otro lado, si estamos esforzándonos con todos los poderes y las facultades que Dios nos ha dado para mejorar nuestros talentos y prepararnos para morar en la vida eterna, y la tumba recibe nuestro cuerpo en estos momentos, ¿qué disposición tendrá nuestro espíritu cuando vayamos al próximo estado? Continuará esforzándose en cumplir con las cosas de Dios, pero en mayor grado aún, aprendiendo, progresando, aumentando en gracia y en el conocimiento de la verdad. ¿Sí se dan cuenta entonces? Claro. Entonces, aquello que nos han, ese precepto que nos han enseñado, que todo el progreso que nosotros obtengamos en esta vida es lo que nos vamos a llevar a nuestro siguiente estado. Así es. ¿Sí? Aquí nos habla, si una persona en su corazón se deleita en hacer la maldad, se deleita en hacer lo incorrecto, cuando pase al mundo de los espíritus, va a seguir con esas mismas intenciones. Puede que llegue al arrepentimiento, puede que en el mundo de los espíritus pueda cambiar, pero la ventaja que le lleva aquel espíritu que ha sido justo y que se preparó y se arrepintió en esta vida de sus pecados y decidió dejar ese hombre natural, ese hombre inicuo del pasado, renacer nuevamente, pasar por la conversión mediante la expiación de Jesucristo y volver a nacer, volver a ser un hombre nuevo, una mujer nueva, y que se esforzó por guardar los mandamientos a partir de ese momento, pues obviamente que lleva una ventaja tremenda. Entonces, si somos de mal carácter, si somos explosivos, si no nos gusta convivir, si somos tóxicos, si en esta vida y no nos preocupamos por superar esa situación, ese mismo ánimo, ese mismo corazón lleno de rencores, lleno de frustraciones, lleno de odios, lleno de resentimientos, es el mismo corazón que nos vamos a llevar en el mundo de los espíritus. Y es por eso que es imposible que un hombre que sea malo pueda vivir en un estado de felicidad. Claro. A menos que tome él la decisión de decir, ya no quiero vivir más así, quiero arrepentirme, acepto que es por medio del arrepentimiento, escuche el evangelio allá y espere la ministración aquí en la tierra para que se pueda hacer la obra vicaria de ellos y entonces cambie su estado. De un estado de oscuridad, de lloro, de crujir de dientes, a un estado de felicidad, de gozo, de paz. Así es. Gracias. Vamos ahora a leer, Alma, 40 versículos 15 y 16. El 16, por favor, hasta donde dice primera resurrección. Ahora bien, hay algunos que han entendido que este estado de felicidad y este estado de miseria del alma antes de la resurrección es una primera resurrección.
Sí, admito que puede llamarse resurrección el levantarse del espíritu o el alma y su consignación a la felicidad o a la miseria, de acuerdo con las palabras que se han hablado. Y aquí también se ha dicho que hay una primera resurrección. Para referencias sobre estos versículos, pueden leer Mateo 27, versículos 52 y 53, y Tercer Nefi, capítulo 23, versículos de 9 al 13. La primera resurrección sucedió cuando Jesucristo resucitó y quienes vivieron antes de él. Es por eso que Juan el Bautista vino y otorgó el sacerdocio siendo un ser resucitado. Vamos ahora a leer Alma 40, versículo 23. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma, sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propio y perfecta forma. Entendemos que la resurrección es la restauración del alma y el cuerpo, y todos pasaremos por ella. Así es. Hablar de la primera resurrección es un poquito confuso. Aquí tú nos acabas de hablar de cuál fue la primera resurrección. Sí. Sí, el presidente Joseph Fielding Smith explicó lo siguiente: la primera resurrección abarca distintos periodos y acontecimientos. Aunque se produjo una primera resurrección general de los justos en la época en que Cristo se levantó de entre los muertos, es costumbre entre nosotros, los santos de los últimos días de esta época, hablar de la resurrección de los justos en relación a la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que podemos deducir de esto? Que va a haber dos primeras resurrecciones. Así es. Obvio, Alma habló de la primera resurrección que correspondía a su época, porque estamos hablando que Alma vivió en lo que fue el tiempo del Antiguo Testamento. Y sabemos que solamente Jesucristo es la primicia de los resucitados. Fue el primero en resucitar. Él tiene las llaves de la resurrección. Entonces él tenía que resucitar primero para que todos los demás espíritus de los justos que vivieron desde Adán hasta Jesucristo y que murieron en ese periodo, resucitaran en ese momento, en esa época. Pero ¿qué pasa para nosotros, los que ya vivimos en las siguientes dispensaciones, en especial nosotros que vivimos en la última dispensación? Habrá otra primera resurrección. Y esa primera resurrección abarca precisamente desde el momento en que Jesucristo resucita y un poquito antes de la segunda venida de Jesucristo. Todos los justos se levantarán un poco antes de la segunda venida de Jesucristo. Y eso lo podemos leer en Doctrina y Convenios, en los capítulos 88, versículos del 97 al 98, y en el capítulo 76, versículos 68 y 69, que sí me gustaría que lo pudieran leer, meditar con más tranquilidad. Pero el presidente Smith sigue enseñando lo siguiente: tras este gran acontecimiento, hablando de la segunda venida de Jesucristo, y después de que el Señor de la resurrección de Jesucristo, estamos hablando de la resurrección de Jesucristo, tras este gran acontecimiento y después de que el Señor y los justos hayan sido levantados para recibirlo y hayan descendido sobre la tierra, ocurrirá otra resurrección. Esta puede ser considerada como parte de la primera resurrección que ocurrirá posteriormente. En esta resurrección estamos hablando que ya después de la venida de Jesucristo habrá otra resurrección. Todos los que resuciten después de la venida de Jesucristo
Dice que se levantarán con cuerpos terrestres. Los que, dice, esta resurrección saldrán aquellos del orden terrestre, los que no fueron dignos de ser arrebatados para recibirlo, pero son dignos de salir a gozar del reino milenario. Entonces, ¿qué estamos hablando? La primera resurrección ahora para nuestra época va a ser un poquito antes de la segunda venida de Jesucristo. Resucitarán los justos y serán arrebatados para recibirlo, dice que en el pilar de los cielos o en la nube. Aquellos que estén vivos en ese tiempo, dice que también serán arrebatados junto con ellos, también para recibirlos en el pilar del cielo o en la nube. Y ellos, bueno, nos contamos entre ellos, sí, bajarán y lo acompañarán cuando venga el gran acontecimiento de la segunda venida de Jesucristo. Hemos leído relatos, incluso vemos cuadros en donde baja Jesucristo con todas sus huestes celestiales. Esos justos que se van a levantar un poquito antes de la segunda venida de Jesucristo son precisamente los que van a heredar la gloria celestial y van a resucitar en cuerpos celestiales y van a bajar con Él. En ese momento que Él baje junto con todos estos seres celestiales, entonces vendrá la siguiente resurrección, que entonces se le denomina, el presidente Bruce R. McConkie le llama la tarde de la primera resurrección. Y son precisamente aquellos que van a heredar la gloria terrestre. No alcanzaron la gloria celestial, pero sí tendrán el gozo de vivir durante el milenio en esta tierra. Entonces, por eso el hablar de la primera resurrección sí tenemos que ser muy específicos, que hubo va a haber dos primeras resurrecciones, una primera resurrección o mañanas de la primera resurrección. Una ya sucedió al momento en que resucitó Jesucristo, la otra vendrá al momento en que Jesucristo venga, un poquito antes de que Jesucristo venga por segunda vez, y entonces vendrá ya la tarde de la primera resurrección, donde resucitarán los de la gloria terrestre. Así es. El elder Dallin H. Oaks, en la conferencia de abril del 2000, dijo: la seguridad de la resurrección nos da fortaleza y perspectiva para soportar los desafíos de la vida mortal que enfrenta cada uno de nosotros y cada uno de nuestros seres queridos, como por ejemplo las deficiencias físicas, mentales o emocionales que traemos al momento de nacer o que adquirimos durante nuestra vida mortal. Gracias a la resurrección, sabemos que esas deficiencias de la vida mortal son solamente temporarias. La seguridad de la resurrección también nos incentiva en forma poderosa a guardar los mandamientos de Dios durante nuestra vida mortal. La resurrección es mucho más que reunir un espíritu a un cuerpo que ha estado cautivo en el sepulcro. Sabemos por el Libro de Mormón que la resurrección es la restauración que vuelve a reunir lo carnal por carnal y lo que es bueno por lo que es bueno. Y no podemos hablar de la resurrección sin hablar de la restauración. Vamos ahora a Alma 41, versículos 3 y 4. Y es indispensable en la justicia de Dios que los hombres sean juzgados según sus obras, y si sus hechos fueron buenos en esta vida y buenos los deseos de sus corazones, que también sean ellos restituidos a lo que es bueno en el postrer día. Y si sus obras son malas, les serán restituidas para mal. Por tanto, todas las cosas serán restablecidas a su propio orden, todo a su forma natural, la mortalidad levantada en inmortalidad, la corrupción en incorrupción, levantando a una felicidad sin fin para heredar el reino de Dios o una miseria interminable para heredar el reino del diablo, uno por una parte y otro por la otra.
Muchas gracias. El versículo 13, por favor. Oh, hijo mío, tal no es el caso, sino el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por diabólico. Bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso. Esta enseñanza es muy interesante. En este mismo capítulo, en el versículo 10, Alma dice: no vayas a suponer, porque se ha hablado concerniente a la restauración, que serás restaurado del pecado a la felicidad. He aquí, te digo que la maldad nunca fue felicidad. Entendemos que de la misma manera en que nosotros nos comportamos, Dios nos juzgará. Para referencia de estos versículos, por favor, váyanse cuando ustedes lo deseen a Doctrina y Convenios 6, versículo 33, y Doctrina y Convenios 1, versículo 10. Continuamos entonces ahora con los sentimientos que tenía Coriantón. Él se encuentra preocupado por algo. Veámoslo ahora en Alma 42, versículo 1. Y ahora bien, hijo mío, percibo que hay algo más que inquieta tu mente, algo que no puedes comprender, y es concerniente a la justicia de Dios en el castigo del pecador, porque tratas de suponer que esta es una injusticia, que el pecador sea consignado a un estado de miseria. Alma aprovecha también esta oportunidad para enseñarle a su hijo algo muy hermoso. Regresémonos por favor a Alma 40, versículo 21. Es algo en verdad muy interesante. Mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de él o después, no lo digo, pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos, y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios, y sean juzgados según sus obras. Y ahora volvamos de nuevo a Alma 42, versículo 13. Aquí vamos a terminar con esta enseñanza de Alma a Coriantón. Por tanto, según la justicia, el plan de redención no podía realizarse sino de acuerdo con las condiciones del arrepentimiento del hombre en este estado probatorio. Sí, este estado preparatorio, porque a menos que fuera por estas condiciones, la misericordia no podría surtir efecto, salvo que destruyese la obra de la justicia. Pero la obra de la justicia no podía ser destruida, de ser así, Dios dejaría de ser Dios. Le está recordando a Coriantón que vamos a ser juzgados, pero que también recuerde o aprenda o entienda sobre la misericordia. Vamos ahora a leer el versículo 15. Ahora bien, no se podría realizar el plan de misericordia salvo que se efectuase una expiación. Por tanto, Dios mismo expía los pecados del mundo para realizar el plan de la misericordia, para apaciguar las demandas de la justicia, para que Dios sea un Dios perfecto, justo y misericordioso también. Y ya hemos tenido en programas anteriores, ya hemos visto lo que es la expiación. Exactamente. Y aquí volvemos nuevamente a tomar el tema, ¿no? De lo importante que es que apliquemos el arrepentimiento en esta vida, que no estemos postergando ese arrepentimiento. Es algo completa y absolutamente insensato el decir, peco ahorita, ya después me arrepiento, ya cuando esté viejito, que ya no pueda salir con mis amigos, o muchos jóvenes dicen, eso de la iglesia y de ser religioso es para gente adulta, ya gente mayor. Yo ahorita no, a mí lo que me llama la atención es otra cosa, ¿no? Es vivir, experimentar. Y entonces nos damos cuenta cómo el Libro de Mormón echa abajo todas esas filosofías de los anticristos. Nosotros vemos que Corior, acompañó a su padre a predicarle a los oramitas. Y fue de los que escucharon la prédica o mucha de la apostasía
o del espíritu del anticristo de Sesrom, que lo vimos ya en capítulos anteriores. Uh-huh. Entonces aquí nos quiere dar a entender que tal vez este hijo de Alma no tenía, al escuchar esas filosofías o esas corrientes ideológicas, le hicieron dudar un poco en cuanto a su testimonio. Pero aquí nos damos cuenta qué tan importante es el que los jóvenes tengan padres, que tengan el espíritu, que tengan la integridad y que tengan el poder, la paciencia, el amor para poder entender a sus hijos. Alma lo entendía porque él también pasó por ese periodo y entendía perfectamente bien las inquietudes que tenía su hijo y por dónde iba y qué es lo que lo hizo caer. Pero él también sabía cómo regresar al buen camino, y eso es algo muy importante. Tenemos nosotros que enseñarle a nuestros jóvenes el camino de regreso, y el único camino de regreso es el arrepentimiento y confiar en la expiación de Jesucristo. No hay otro. Y efectivamente Alma está explicando, en otras palabras, a Coriantón sin avergonzarlo. Exactamente. Porque le dice, hablemos de Jesús. Uh-huh. Él se basa en su relación con Jesucristo. Vamos ahora, por favor, al capítulo 42, versículos 23 y 24. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente, y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva a efecto la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios, y así son restaurados a su presencia para ser juzgados según sus obras, de acuerdo con la ley y la justicia. Pues he aquí, la justicia ejerce todos sus derechos, y también la misericordia reclama cuanto le pertenece, y así nadie se salva sino los que verdaderamente se arrepienten. Alma siempre está buscando la manera de que su hijo entienda que podemos ser perdonados. Y no nada más su hijo, aplica también para nosotros. Vamos ya por último a los versículos 29, 30 y 31. Y ahora bien, hijo mío, quisiera que no dejaras que te perturbaran más estas cosas, y solo deja que te preocupen tus pecados, con esa zozobra que te conducirá al arrepentimiento. Oh hijo mío, quisiera que no negaras más la justicia de Dios. No trates de excusarte en lo más mínimo a causa de tus pecados, negando la justicia de Dios. Deja más bien que la justicia de Dios y su misericordia y su longanimidad dominen por completo tu corazón, y permite que esto te humille hasta el polvo. Y ahora bien, oh hijo mío, eres llamado por Dios para predicar la palabra a este pueblo. Ve, hijo mío, declara la palabra con verdad y con circunspección, para que lleves almas al arrepentimiento, a fin de que el gran plan de misericordia pueda reclamarlas, y Dios te conceda según mis palabras. Amén. Muchas gracias. Pues entonces podemos agradecer a Coriantón por ayudarnos a entender sobre la resurrección y la misericordia. Y hasta aquí se ha terminado el programa de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando, y reflexionemos hasta dónde, a qué gloria queremos llegar, hasta dónde vamos a llevar nuestra conducta para ser recibidos en el hogar que queremos. Así es. Muchas gracias. Amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que este pequeño espacio les haya podido servir para poder aclarar algunas dudas o simplemente para fortalecer su testimonio. Y nos gustaría, como hemos estado insistiendo, que pudieran compartir con nosotros sus ideas, sus experiencias, su testimonio. Y para nosotros sería un gusto poder escucharles por las redes. Sí. No se olviden de seguirnos por YouTube. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos en esta emisión. Gracias a David y a África y a Shea por
el trabajo que están haciendo en apoyar y ayudarnos a entender mejor las lecciones de Ven, sígueme. Y gracias a ustedes, hermanos, por escucharnos, por estar siempre al pendientes de esta emisión. Y pues no queda otra cosa más que despedirnos, ¿verdad? Hasta la próxima. Y nos estaremos escuchando la próxima emisión, la próxima semana. Pues muchas gracias y adiós. No hay verdad que se enseñe con mayor claridad en el Evangelio que la de que nuestra condición en la vida venidera depende del tipo de vida que llevemos aquí. Presidente Harold Billy. Esto fue Ven, sígueme, un programa más de Chilango Radio Net.